Saludos. El 31 de octubre de 1517, el teólogo Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis en las puertas de un templo en Wittenberg, Alemania. Con esta acción, Martín Lutero proclamó la Reforma Protestante. Los dos temas más críticos que motivaron a Martín Lutero fueron: número 1, la venta de indulgencias para lograr la salvación. Número 2, la necesidad de que todas las personas del pueblo alemán pudieran leer y comprender las verdades escritas en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Charles Fox Parham, en el 1901, es fundador del movimiento pentecostal en Kansas City, Estados Unidos de Norteamérica. En 1906, William Joseph Seymour inicia el avivamiento en la calle Azusa, en Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica. El 30 de agosto de 1916, en Ponce, Puerto Rico, llega el sistema cristiano pentecostal. En 1917, unos cristianos pentecostales traen desde Puerto Rico la iglesia pentecostal a la República Dominicana. Hoy, en este año 2025, proclamo una segunda reforma protestante por dos temas críticos. Número 1, el cobro del diezmo en dinero. El 10% de dinero que los cristianos pentecostales tienen que pagar a los pastores, porque los pastores enseñan que en la Biblia Dios dice que bendecirá a quienes pagan el diezmo en dinero y maldecirá a quienes no cumplan pagando el diezmo en dinero. Hoy, el diezmo en dinero es la venta de indulgencias del siglo XXI. Todo el pueblo cristiano pentecostal tiene que comprarla para poder conseguir la salvación y poder entrar al cielo. ¿Se parece a la indulgencia que enfrentó Martín Lutero en el 1517? Todas las personas del pueblo cristiano pentecostal necesitan leer y comprender las verdades escritas en la palabra de Dios, la Biblia, y poder comprenderlas. El diezmo en dinero no existe en la Biblia. Voy a demostrarlo, porque desde el 1906 el sistema religioso cristiano pentecostal creó la venta de indulgencias para alcanzar la salvación. Tuercen la fe, creando un imperio que se aprovecha de errores de traducción de la Biblia al idioma español para decirle al pueblo cristiano pentecostal que Dios dice: entrega el 10% de tu dinero al pastor para que puedas ser salvado, y si no das el diezmo de tu dinero al pastor, arderás en el infierno. Estoy retando a un debate público ante todo el pueblo cristiano pentecostal a los representantes de este malvado, cruel, estafador, esclavista e impío sistema pentecostal. Solo necesito una hora ante el pueblo y le mostraré que el diezmo en dinero no existe en la Biblia, que no necesitan comprar indulgencia para lograr ser salvados por el eterno Dios. Representando a los pastores pentecostales en Estados Unidos de Norteamérica, Pastor Guillermo Maldonado, Iglesia Pentecostal El Rey de Jesús, Miami, Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Pastor Moisés Bell, Iglesia de Dios de la Profecía, Miami Central, Estados Unidos de Norteamérica. Representando a los pastores pentecostales de Puerto Rico, Pastor Otoniel Fons, Iglesia Pentecostal Fuente de Agua Viva, Puerto Rico. Pastor Moisés Román, Iglesia Pentecostal Ministerio Sanador. Además, también es presidente de la Confraternidad Pentecostal Frappe, Puerto Rico. Y representando a los pastores pentecostales de la República Dominicana, el pastor Ezequiel Molina Rosario, fundador y presidente del Ministerio La Batalla de la Fe, y el pastor Ezequiel Molina Sánchez Hijo, pastor de 3 iglesias pentecostales: Mahanaín, Santo Domingo, La Romana, La Alta Gracia, en la República Dominicana.
Condiciones y reglas para el debate bíblico. Cada primer día de enero de cada año, desde hace más de 40 años, se celebra un culto pentecostal en Santo Domingo, capital de la República Dominicana, dirigido por el pastor Ezequiel Molina Rosario, y allí van cristianos pentecostales de todas las provincias del país. Sé que será un privilegio y no tendrán miedo los pastores pentecostales ya mencionados para, junto al pastor Ezequiel Molina Rosario, defender delante del pueblo cristiano pentecostal que Dios dice en la Biblia por medio de sus profetas o apóstoles que hay que dar 10% de tu dinero como diezmo. ¿Por qué temer al debate? Dios dice en la Biblia que hay que dar dinero como diezmos. ¿Es lo que predican y enseñan durante varios años? Reglas del debate. Amparado en la Constitución de la República Dominicana, artículo 45, libertad de conciencia y cultos. Ley número 204-84, promulgada en el año 1984, donde se estableció el Día Nacional de la Biblia, que se celebra el 27 de septiembre cada año. Ley 331-09, Día Nacional de la Comunidad Evangélica y Protestante, que establece el 31 de octubre de cada año como el Día de la Comunidad Evangélica Protestante. La elección de esta fecha está vinculada al 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania, dando inicio formal a la Reforma Protestante. Número 1. Los pastores pentecostales tendrán una exposición de 1 hora, 60 minutos, para presentar todas las citas de la Biblia sobre el 10% de dinero como diezmos. Pueden presentar datos, libros, aportes que busquen en el internet. Su tiempo para eso no puede superar los 60 minutos, 1 hora. El profesor Ricardo Irizarry no podrá hablar ni interrumpir a los pastores pentecostales mientras ellos hacen su exposición. Número 2. Luego de agotar su turno de exposición de 1 hora por los pastores pentecostales ya mencionados, el profesor Ricardo Irizarry realizará su exposición demostrando con las citas de la Biblia que el diezmo en dinero no existe en las Sagradas Escrituras y que nunca Dios dijo por medio de sus profetas o apóstoles que los que sirven a Dios deben dar 10% de su dinero como diezmos para ser bendecidos y salvados. Su tiempo será de 1 hora, 60 minutos. Los pastores pentecostales no pueden hablar ni interrumpir al profesor Ricardo Irizarry mientras hace su exposición. El profesor puede usar en su exposición la Biblia, libros y datos que busque en el internet. Luego de cada uno agotar su turno de 1 hora, 60 minutos de exposición, tanto los pastores pentecostales y el profesor Ricardo Irizarry, se realizará una pausa de 30 minutos, media hora. Finalizada la pausa de 30 minutos, media hora, inicia un debate de 1 hora como máximo, 60 minutos. Todas las preguntas vendrán del público que observa online. El moderador las tomará al azar y las leerá para que sean respondidas por los pastores pentecostales y por el profesor Ricardo Irizarry. Al finalizar la exposición y el debate, todas las personas presentes y los que siguen online votarán para decidir quién ganó el debate. Lo más importante, ¿quién dice la verdad? ¿Existe dar dinero como diezmo en la Biblia? Si el profesor Ricardo Irizarry pierde el debate, entrego mi pasaporte con visa americana para que sea quemado y nunca más pueda entrar a los Estados Unidos de Norteamérica. Entrego mi título de licenciado en educación y mi título de magíster en gestión de centro para que sea quemado y anulados de por vida. Renuncio a ser profesor del sistema educativo. Retiro mi libro del mercado. Borro todos mis videos. Autorizo que el Ministerio Público me someta por difamación e injuria y sea condenado al tiempo máximo de cárcel que indica la ley en la República Dominicana.
Si los pastores pentecostales pierden el debate, el Congreso de los Estados Unidos, Puerto Rico y la República Dominicana someterán una ley que prohíba a cualquier pastor o líder religioso cobrar dinero como diezmo a los cristianos. Los concilios pentecostales en Estados Unidos, Puerto Rico y la República Dominicana entregarán los millones de dólares que tienen en sus cuentas de los bancos por concepto del cobro del dinero como diezmos que por cientos de años han estafado a los cristianos pentecostales. Número 3. El pastor Ezequiel Molina Rosario entregará sus 2 emisoras, La Voz Evangélica Nacional, Radio Ven, por 365 días, un año, para enseñar por medio de estas 2 emisoras, una en Santo Domingo, otra en La Romana, que el verdadero evangelio es gratis. Esta es una magnífica oportunidad para que el sistema cristiano pentecostal alce su voz y defienda su doctrina. Los verdaderos apóstoles de Cristo dieron su vida por el evangelio que ellos predicaban. Un debate público no es nada para los pastores pentecostales. No creo que los ungidos de Dios tengan miedo de defender su doctrina y su fe. Tienen 60 días, 2 meses, para prepararse y defender lo que enseñan durante varios años. ¿Te has preguntado por qué la iglesia que narra la Biblia en Hechos de los Apóstoles no se parece en nada a la iglesia de hoy? ¿Por qué? La respuesta es sencilla. La iglesia cristiana evangélica que formaron los apóstoles de Cristo y que junto a todos los hermanos que creyeron, sufrieron persecuciones. 10 de los apóstoles de Cristo fueron asesinados por predicar el evangelio. El apóstol Juan fue desterrado por predicar el evangelio. El apóstol Pablo fue decapitado por predicar el evangelio. Miles de cristianos evangélicos eran arrojados para ser devorados por leones en el circo romano. Esto hacía el emperador Nerón. Esta iglesia cristiana evangélica desapareció con el tiempo, dejó de existir. En el 1906 nace el sistema religioso cristiano pentecostal, sistema religioso que no tiene como doctrina las enseñanzas escritas en las buenas noticias o evangelio. Después de investigar durante 7 años, tener la Torá y el Tanat en idioma hebreo y español, un interlineal griego y español, transformé esta investigación en un libro titulado El verdadero evangelio es gratis. Está disponible en Amazon en los siguientes idiomas: en español, El verdadero evangelio es gratis, esta es la portada. En English, The True Gospel is Free, this is the cover. En portugués, esta es la portada. En alemán, esta es la portada. En francés, esta es la portada. En catalán, esta es la portada. En checo, esta es la portada. En neerlandés, esta es la portada. En polaco, esta es la portada. En sueco, esta es la portada. En noruego, esta es la portada. Y en danés, esta es la portada. En este libro demuestro con todas las citas de la Biblia, sin errores de traducción, que dar dinero como diezmos no existe en la Biblia. También demuestro en este libro, El verdadero evangelio es gratis, que otras 9 doctrinas principales del sistema religioso cristiano pentecostal no existen en las buenas noticias o evangelio escrito en la Biblia. Escúchenlo bien. Otras 9 doctrinas principales del sistema religioso cristiano pentecostal no existen en las buenas noticias o evangelio escrito en la Biblia. La proclamación de esta segunda reforma protestante en este año 2025 busca disminuir hasta erradicar el sistema religioso cristiano pentecostal para que pueda nacer la Iglesia Cristiana Evangélica. ¿Qué es la Iglesia Cristiana Evangélica? Es una iglesia que tiene como constitución a cumplir toda la doctrina escrita en las buenas noticias o evangelio. El libro está disponible en Amazon para todo el mundo. Por favor, léelo
Y ustedes mismos se darán cuenta que por muchos años este sistema religioso ha manipulado las Sagradas Escrituras, la Biblia, para engañarnos, hacer ricos y multimillonarios a sus líderes. Si usted es de la religión judía, ortodoxo, musulmán, católico, testigo de Jehová, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, adventista del séptimo día o cualquier otra religión, usted tiene derecho a seguir la religión de su elección. Usted puede pertenecer a la religión que usted quiera. Lo respeto, amparado en la libertad religiosa establecida en el artículo 45 de la Constitución de la República Dominicana. Esta segunda reforma protestante es solo vinculante al sistema cristiano pentecostal. Que se escuche y se entienda bien claro. Esta segunda reforma protestante es solo al sistema cristiano pentecostal. Por favor, solo pido a todos los periodistas, comentaristas de plataformas digitales y a todos los cristianos que exijan a los pastores pentecostales ya mencionados hacer el debate público el día 1 de enero del 2026, porque ese día será el fin de hacer dinero con la fe. Cuando las tinieblas de la ignorancia cubren la tierra, Cristo dice que somos la luz del mundo. Atentamente, profesor Ricardo Irizarry. Dios les bendiga.